Facebook Live. Había dicho Romanos 1. Vamos a ver Romanos 1. Si usted tiene dudas acerca de qué es el Evangelio, el libro de Romanos, sus primeros capítulos tienen muchas respuestas. Muy buen libro. Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A lo que quiero que nos enfoquemos y de lo que vamos a hablar el día de hoy es la frase, en el Evangelio de su Hijo. El Evangelio. En el versículo 1, nosotros tenemos Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Por otra manera en la que lo podemos encontrar está en Romanos 15. Romanos capítulo 15 y el versículo 19. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿A qué nos referimos por Evangelio? ¿O cómo podemos dividir el Evangelio? De eso quisiera hablar el día de hoy. Entonces, como punto número 1, el Evangelio es un mensaje personal. La palabra Evangelio significa buen mensaje, una buena noticia. Y lo primero es que esta noticia, este mensaje es personal, va hacia las personas. Nosotros podemos, por ejemplo, ver en Romanos 6:23 un poquito acerca de la naturaleza de las personas a quienes va dirigido este mensaje. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nosotros podemos ver que Dios nos da su evangelio y la vida viene de Él, y nos dice que la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así. Y Dios tiene este poder al ser el creador del cielo y de la tierra. Otro versículo que habla del evangelio es Efesios capítulo 1. Quisiera que me acompañaran a Efesios 1. Efesios capítulo 1. El versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí nosotros podemos ver que ahora se le llama evangelio de la salvación. El evangelio tiene un propósito que es la salvación. Por ejemplo, otro versículo que quisiera leer, quiero que nos vayamos formando primero ideas a solo versículos. En 2 de Timoteo 1:8, este no lo necesitan buscar, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Entonces, nuevamente, el evangelio. Y la verdad es que el evangelio es un mensaje para cada uno de nosotros. En Romanos 3, versículo 10 nos dice, no hay justo ni aún uno. Y en el mismo capítulo, pero 13 versículos más adelante, en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, el que está aquí parado, los que están allá sentados, los que están afuera haciendo otras cosas, todos somos pecadores y nadie queda excluido de eso. ¿Y qué es pecado? Bueno, es cualquier cosa que desagrada a Dios. Si Dios da una instrucción y nosotros no le hacemos caso, estamos pecando. Si Dios nos dice no hagamos esto y lo hacemos, estamos pecando. Por eso podemos ver a Adán y Eva. El primer pecado, el pecado original, donde les dijo que no podían comer de cierto árbol, y le dijo claramente a Adán que si comían de este árbol iban a morir. Y Adán tenía todos los árboles para comer, pero tenía que comer de ese, ¿no? Y la mujer fue engañada, pero Adán no. Adán decidió desobedecer a Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos el pecado. Y el evangelio va para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha pecado. Yo incluido, y nosotros podemos, para darnos cuenta de esto, revisar
los 10 mandamientos. Si uno, por ejemplo, lee Éxodo 20 y ve los 10 mandamientos, uno se da cuenta de que es quebranta cada uno de ellos. Por ejemplo, no hurtarás. Para ser alguien que hurta no necesitas entrar a un banco con armas, sino que simplemente al tomar algo que no es tuyo estás hurtando. Por ejemplo, cuando dice no cometerás adulterio, quizás aquí nadie ha engañado a su cónyuge, pero Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer con su ojo y la codicia, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, nosotros somos pecadores en muchos aspectos y hemos quebrantado la ley de Dios. Y en Santiago nosotros vemos de que con quebrantar un mandamiento somos infractores de toda la ley. Estamos perdidos. Y así como la ley en nuestro sistema penal tiene consecuencias, algunas son multas. El otro día vimos que había muchos autos estacionados, iba saliendo de la universidad y había autos estacionados en Dusen con Prat. Creo que ahí se llama Prat. Esa calle tiene como 3 nombres, va cambiando, entonces me confundo. Pero al frente de la Casa de la Carcasa. Y había una línea amarilla que significa no estacionar. Y había como 4 autos estacionados y ahí estaban carabineros colocándole un parte a cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque quebrantaron una ley y esa ley tenía un castigo. En este caso, un castigo, una multa monetaria. Pero obviamente hay leyes de infracciones más graves, como por ejemplo, si yo cometo un homicidio, voy a ir a la cárcel. Y el pecado es igual. Nosotros hemos pecado y tenemos una pena que es la muerte. Y lo vimos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros no podemos hacer nada para quitarnos esa paga. Para Dios, nuestras justicias, nuestras obras, son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Entonces, nada podemos hacer para quitárnosla. Pero lo bueno es de que Dios tenía una promesa para nosotros. Desde el principio del mundo Él ya tenía un plan. Y eso es maravilloso. Y eso es algo que quería mencionar del Evangelio. El Evangelio es un Evangelio prometido. Volvamos a Romanos capítulo 1. Yo no estoy en Romanos. El Evangelio es un Evangelio prometido. Habíamos leído el versículo 1. El versículo 2 dice... bueno, vamos a leer el 1 para tener el contexto. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 1, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Entonces, nosotros aquí primero vimos que el Evangelio era para las personas y ahora que el Evangelio había sido prometido. Nosotros sabemos que Dios cumple sus promesas. Dios prometió un Salvador y lo trajo. Así que si ustedes dudan a veces, Dios realmente va a venir, Jesús va a volver de nuevo, Jesús viene otra vez, hermano. Jesús viene otra vez. Dios cumplió su promesa y la va a volver a cumplir. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios promete una y otra vez y nos recalca que va a venir un Salvador. Por ejemplo, uno de mis casos favoritos está en Génesis 22, versículo 7 y versículo 8. Y el contexto aquí es que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le dijo que sacrificara a su hijo, a su primogénito. Y él iba camino a hacerlo. Entonces, Isaac se hace la pregunta lógica. Para hacer estos sacrificios se necesitaba de un animal. Isaac en el versículo 7 habla a su padre, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Súper lógico lo que preguntó aquí. Es como si dijeran, vamos a hacer un asado y llegamos todos y no hay carne. Ya, pues tenemos la leña, el carbón, las cosas para unos juguitos, unas bebidas, pero ¿y la carne? Entonces, para el sacrificio lo mismo, necesitaban un sacrificio. Entonces, aquí Abraham hace una profecía acerca de lo que sucedería, porque dice, Dios se proveerá. Y esa conjugación estaba diciendo de que Dios se iba a proveer a sí mismo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Entonces, Dios se iba a proveer a sí mismo como cordero, como sacrificio por el pecado.
¿Y por qué podemos decir eso? Porque luego, si nosotros vemos la historia, Abraham estaba por sacrificar a Isaac y luego es detenido y ellos, ¿qué encuentran? Un carnero, no un cordero. Entonces, y luego sacrifican a ese carnero. Entonces, no apareció un cordero. Por lo que se estaba refiriendo a otra cosa. No se estaba refiriendo al sacrificio que iba a reemplazar a Isaac, sino al sacrificio que iba a reemplazar a todos nosotros, que era nuestro Señor Jesús. Otra profecía del Antiguo Testamento que habla de Jesús está en Isaías 7, versículo 14. Este versículo es muy bueno para aprender una doctrina que es la virginidad de María. Y es que María fue una mujer común y corriente que a la hora de concebir a Jesús fue virgen. Solo en ese momento. No piensen que María sigue siendo virgen hasta ahora. O hay algunas doctrinas falsas que dicen que María nació sin pecado. No, María fue una mujer común y corriente que Dios utilizó para su obra, su propósito. Y ella en el momento de concebir, por un milagro del Espíritu Santo, concibió, pero era virgen. Pero luego ella tuvo hijos con su esposo José, como cualquier esposa lo haría. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, aquí ya había otra profecía de este niño que iba a nacer, que no iba a ser un niño cualquiera, sino que iba a ser el mismo Dios encarnando. Otra profecía, 2 capítulos más adelante, en Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí podemos ver que habla de Jesús y podemos también utilizar este versículo para reafirmar otra doctrina fundamental de la Biblia, que es la Trinidad. Porque estaba hablando de Jesús, pero dice que se llamará admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Padre eterno. Y podemos ver otra profecía más que afirmaban acerca de este niño que iba a venir. Otra profecía, que está en Miqueas 5:2, nos da la localización de donde iba a nacer Jesús. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos de que nuevamente está hablando del nacimiento de Jesús, y ese Jesús no fue un profeta más, no fue una persona pecadora, sino que nació Dios mismo en la carne, porque dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y nos dice Belén Efrata. Dios fue muy específico. No es como que él hubiera dicho: Jesús va a nacer en Latinoamérica, como por ahí, en alguna parte de Latinoamérica. Sino que él está diciendo: Jesús va a nacer en Coyhaique. Muy específico. Porque Belén había muchas. Y yo siempre hago la comparación como la palabra Santiago. Santiago hay muchos. Santiago de Chile, hay una región en Argentina que se llama Santiago del Estero. Me parece que hay en Colombia un Santiago, en España también hay Santiagos. Entonces, puede haber muchos Santiagos. Pero él dijo como Santiago de Chile. Él fue muy, muy específico. Belén Efrata, la ciudad donde nació David. Una ciudad muy importante. Entonces hablaba y dice: esta pequeña ciudad, de ahí va a salir el que iba a ser Señor de Israel. Y sus principios, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, en el Antiguo Testamento no solo encontramos profecías del Salvador que vendría, sino que también encontramos como ilustraciones de lo que iba a suceder. Por ejemplo, si me pueden acompañar a Levítico capítulo 4. Hoy me acerqué mucho a la cámara, haber visto. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4 y el versículo, vamos a comenzar en el 1 del capítulo 4. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entonces, algo que instituyó Dios a la hora del pecado fue el sacrificio. Y es que a nosotros no nos gusta el sacrificio, no nos gusta la sangre, no nos gusta que tenga que haber muerte. Pero el pecado, la paga del pecado es muerte, y eso es inevitable. Entonces, el pecado demanda sangre. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia que se hicieron delantales con hojas de higos, o de higuera, perdón. Pero dice después que Dios les hizo delantales de pieles, túnicas de pieles. Entonces ahí vemos la primera muerte animal, el primer sacrificio. Y en ese momento es instituido el sacrificio. Y nosotros lo podemos ver más adelante con Caín y Abel. El sacrificio de Abel fue un sacrificio animal y el de Caín un sacrificio vegetal. Entonces vemos de que tiene que haber derramamiento de sangre. Aquí cuando el pueblo o el sacerdote pecaban, tenían que derramar la sangre de un becerro sin defecto. Y eso es algo que tenías que hacer constantemente, porque la sangre de los animales nunca fue suficiente. Pero la sangre de Jesús fue suficiente. De hecho, hay una palabra muy hermosa, que es la palabra propiciación. Es una palabra compleja, no es algo que nosotros podamos definir con otra palabra y decir, propiciación es esto, y listo. Es una palabra bien compleja, pero está relacionada con que la ira de Dios, que era una ira justificada por nuestro pecado, fue saciada y el sacrificio de Jesús fue suficiente. Entonces, por eso Jesús es nuestra propiciación. Y algo que nos habla mucho de eso es Hebreos capítulo 9. Bueno, el libro de Hebreos en general habla de eso, pero vamos a ver el capítulo 9. El capítulo 9 de Hebreos. Hebreos 9 y el versículo 13. Vamos a esperar. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces les dice, si en el tiempo pasado ocupamos a estos animales y ellos servían para temporalmente limpiar los pecados, entonces, ¿cuánto más Jesús? ¿Cuánto más? Amén. Su sangre perfecta, que fue Dios hecho carne y sin pecar, derramó su sangre por nosotros. Entonces, Él hizo el sacrificio y ese sacrificio fue suficiente. Pero me gusta mucho que nosotros habíamos leído en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que eso quiere decir regalo. Y para dar un regalo, tiene que ser recibido. Yo me acuerdo que hice el ejemplo en la reunión de jóvenes, cuando expliqué el Evangelio. Estaba Roberto a mi izquierda y le digo, mira, te voy a hacer un regalo, Roberto. Agarra una papita, le digo, y las tiro. La papita es de Roberto y Roberto está así. No, no era de Roberto, tiene que recibirla. La tomó y se la comió. Entonces, igual nosotros, Jesús está ofreciendo el sacrificio, diciendo, yo ya pagué el precio del pecado, yo ya derramé mi sangre. No es necesario que tú hagas nada, sino recibir. Solamente recibir y creer. Y para eso las personas primero tienen que entender de que lo necesitan. Me gusta mucho decir que es como una cura para una enfermedad, porque para que una persona quiera esa cura, tiene que darse cuenta que está enfermo. Porque si uno le dice a una persona sana, oye, estás enfermo, te va a decir, ¿qué te pasa? Estás loco, no quiero tu cura. Pero si luego le haces entender, estás enfermo, ahí van a decir, necesito esa cura. Eso es muy importante. Volvamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y el versículo 3. Vimos que el Evangelio era para
las personas, era un evangelio personal. Vimos que era un evangelio prometido en el versículo 2. El versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El evangelio, como tercer punto, tiene una persona. ¿Quién es la persona del evangelio? Jesús. Nosotros podemos leer en Mateo capítulo 1 la descendencia la descendencia de Jesús. Perdón, no la descendencia, la genealogía. Gracias, hermano. ¿Quieren pasar? No. La genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1 y el versículo 6 dice: Isaí, que fue el padre de David, engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué les muestro esto? Porque Jesús fue un hombre. Jesús sí fue hombre. Eso es bíblico. Pero Jesús también fue Dios. Pero por ejemplo, Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Hablando de Jesús. Jesús tuvo hambre. Si nosotros leemos Mateo 4, nos podemos dar cuenta que él fue tentado. Igual que nosotros, Jesús fue tentado. Jesús fue humano, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió tentación, tuvo necesidades humanas. Pero eso no significa que Jesús no era Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Puede ser confuso, pero Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Precioso versículo. Porque así cuando usted ora a Dios, ora a Jesús, puede darse cuenta de que no lo está escuchando alguien que no lo entiende. Lo está escuchando alguien que vivió en carne propia lo que usted ya ha vivido, pero no pecó. Así que tenemos un gran referente y un gran oidor, el mejor. Aún así, siendo hombre, poseía atributos divinos que nos mostraban de que era Dios. Mateo capítulo 9, si me pueden acompañar a Mateo capítulo 9. Y eso es algo interesante. Algo que tenemos que saber de Dios muy simple es que Dios tiene atributos. Y atributos, algunos son transferibles e intransferibles. Atributos se podría decir que una palabra similar es característica. No me gusta mucho esa palabra, pero para que entiendan de que, por ejemplo, Dios es omnipresente. Significa que está en todo lugar. Omnipotente, que tiene todo el poder. Omnisciente, que lo sabe todo. Y eso no lo puede traspasar. Por ejemplo, Dios es justo y nos ha justificado. Ese atributo de Dios sí es transferible, porque Él nos ha justificado por medio de la sangre de Jesús. Pero los que había mencionado anteriormente no. Si nosotros vamos a Mateo 9 y al versículo 1 dice: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces Jesús fue capaz de ver los pensamientos en su corazón. Eso no lo podemos hacer nosotros. De hecho, una persona puede estar lo más feliz y nosotros no nos vamos a dar cuenta de cómo está por dentro. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor terapeuta, nadie va a poder darse cuenta cómo realmente estamos nosotros adentro, a menos de que uno sea sincero. Pero Jesús ni siquiera necesitaba de eso. Él podía ver los pensamientos de las personas. Si nosotros, no lo vamos a ver ahora, pero vemos cuando Samuel estaba buscando para ungir a David como rey. Dice que Dios escudriña Dios le dice que Jehová escudriña los corazones. Y aquí Jesús hace lo mismo. Él se da cuenta de los pensamientos del corazón de los que estaban hablando mal de él y le dice: ¿por qué pensáis mal dentro de vosotros? Entonces podemos darnos cuenta de que Jesús no solo era hombre, sino que era Dios. De hecho, eso tiene un nombre raro, te lo voy a decir, pero no tienen por qué aprendérselo. Se llama unión hipostática, cosas que aprendemos en instituto. Pero no es importante. Tienen que recordar eso, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y eso no se contradice. Entonces,
El Evangelio es personal, el Evangelio es un Evangelio prometido, la persona del Evangelio es Jesús. ¿Y cuál es el propósito del Evangelio? Una vez más les pido que me acompañen a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 5. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, en las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, el Evangelio tiene un propósito: ser salvo. Si usted se pregunta, ¿pero qué es el Evangelio? Todavía como que no me queda claro. Triste, la verdad me sentiría bastante triste de no haber podido todavía explicarles qué es el Evangelio. Pero si aún no lo entienden, en 1 Corintios 15, Pablo básicamente dice: les declaro ahora el Evangelio. Y lo dice. Y el Evangelio es de que Jesús vino a la tierra y murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús para perdón de los pecados. Eso es el Evangelio. Si nosotros creemos en eso, nosotros podemos ser salvos. Es así de simple. De hecho, en 1 Corintios 15, el versículo 2, dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, hablando del Evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces la salvación es solamente creyendo en el mensaje del Evangelio. Ese es el propósito. Y es por eso de que, si usted a lo mejor se pregunta, ¿por qué Dios aún no llega? Hay un versículo que pintaron, parece que lo tacharon, después lo pintaron de nuevo, pero estuvo como un pequeño periodo de tiempo en una muralla, como en Victoria con Errázuriz más o menos, y la versión de la Biblia no era muy buena, pero el versículo dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cada persona en este planeta pueda arrepentirse. No va a ser así. Ahí va a haber personas que no van a quererlo. No van a recibir el Evangelio, no lo van a aceptar, no van a estar ni ahí con Dios. Y es verdad. O gente que a lo mejor no lo va a escuchar porque nosotros no fuimos lo suficientemente buenos, y esperemos que ese no sea el motivo. Aunque cada persona tiene la necesidad de buscar a Dios, debería buscar a Dios. Pero nosotros deberíamos estar predicando el Evangelio en todas las partes del mundo. Pero lo que el Señor quiere es que cada persona reciba el Evangelio. Por eso Jesús murió por todos. No crea esta falsa doctrina que dice de que Jesús murió solo por algunos. Eso es mentira. Jesús murió por cada uno de nosotros. De hecho, este versículo no tiene nada que ver, no sé por qué lo noté, de haber sido bajo otro contexto. Entonces, uno de los objetivos de Jesús a la hora de irse es que nosotros cumplamos esta misión, este deseo que tiene el Señor de predicar el Evangelio, de que cada persona sea salva, y nos dejó esa misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso lo podemos encontrar 4 veces en la Biblia: en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 5, Hechos, me faltó Hechos. En los 4 evangelios que nos cuentan la historia de Jesús y su ministerio terrenal, y en Hechos, que al inicio, en el primer capítulo, cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo. Entonces Él nos deja esa misión, y es maravilloso que lo diga 5 veces. Estaba recalcando la importancia de esta misión. Y nosotros lo tenemos que hacer como iglesia. Eso es otra cosa importante. Jesús, cuando se fue, nos dejó con una institución muy importante, que es la iglesia. Entonces Dios quiere que nosotros seamos salvos, y que una vez siendo salvos, nosotros podamos ser parte de una iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, con el versículo que quisiera terminar, está en 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Que este debería ser nuestro lema ya una vez nosotros somos salvos. Seguir con el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo seguimos con eso? ¿Cómo seguimos entrenando a más personas que prediquen el Evangelio? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Espero que este mensaje del Evangelio haya dejado claro a todos. Yo sé que acá muchas personas ya han sido salvas, ya han entendido el Evangelio. Pero deberíamos ser capaces de poder decir el Evangelio
de mil maneras diferentes, entenderlo al derecho y al revés. Para predicar el Evangelio no hay que ser un teólogo experto, pero sí simplemente entenderlo, como el hombre ciego que fue sanado y le dicen, yo no sé quién era, pero solo sé que era ciego y ahora veo. Entonces nosotros también podemos predicar el Evangelio así, pero deberíamos tener claro qué es el Evangelio, poder ser capaz de responder las dudas de las personas. Y espero que esto les haya ayudado a eso. Y si alguien aquí no entiende el Evangelio, nunca lo había escuchado o no está segura si no sé si esta noche, por ejemplo, falleciera, voy al cielo o al infierno, conversemos. La Biblia tiene un mensaje claro, tiene una respuesta clara para esa necesidad y no esperemos, porque no es una decisión que podemos tomar más adelante, porque la vida es como una neblina, que un día está acá y el otro día se fuma. Voy a hacer una similitud con lo que está pasando ahora. La vida es como las carchas en la vereda. En la mañana está blanquito, pero a mediodía ya no hay. Entonces, la vida es así de efímera. Deberíamos estar tomando decisiones importantes así el día de hoy. Hola abuelita, vi que está saludando la abuelita María. Hola.